inicio. A nuestros expertos. Así que y son justamente las 5 de la tarde, es justamente la hora de nuestra cita. Sí. Así que si les parece, vamos a dar inicio a este café universitario. Pues bien, me permito darles la bienvenida, sean bienvenidas y bienvenidos a este café universitario que lleva por título La generación de conocimiento y su relación con la metodología de investigación. Quiero comentarles que el día de hoy estamos de manteles largos en la Universidad de Jalapa por su 29 aniversario. Y qué mejor forma de festejar que dialogando sobre un tema de mucho interés para la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta. Me refiero a la generación del conocimiento, el cual sin duda nos permite trascender como sociedad. Así que los invito a disfrutar de esta interesante charla en compañía de su café de preferencia. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación de dos expertos en el tema de la investigación. Me refiero a la doctora Marcela Quiroz Castellanos y al doctor Alejandro Saldaña Rosas, de quienes me permitiré leer su semblanza. Nuestra querida investigadora Marcela es doctora en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Tijuana y maestra en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación, de la Academia Mexicana de Computación y de la Federación Mexicana de Robótica. Es miembro fundador del Grupo de Divulgación Código Inteligencia Artificial. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigadores en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, donde desarrolla investigación en el área de aprendizaje computacional y optimización inteligente. Bienvenida, doctora Marcela. Un gusto tenerla con nosotros y un honor. El placer es mío. Muchas gracias, Carola, por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. A continuación, me permito leer la semblanza también de nuestro distinguido doctor Alejandro. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, maestro y doctor en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana Ixtapalapa. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma Chapingo, en el Centro Sindical de Estudios Superiores, en la Universidad Internacional, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Actualmente es investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana. Por cuanto a su producción académica, él es autor y coautor de libros como Valoraciones de las acciones compensatorias desde las comunidades educativas, Discapacidad y pobreza en Nuevo León, Momentos de gracia, Organizar lo imposible. Cuenta con la publicación de artículos y capítulos del libro. Entre los más recientes destacan El Management, Epistemología de la Exclusión, Pensamiento Administrativo Contemporáneo, una perspectiva crítica hacia una teoría lúdica de la organización, Enseñanzas de la pandemia para educar sobre negocios, Capitalismo de seducción y globalización, la construcción de subjetividades a través del management y el juego. Con respecto al tema de la consultoría, tiene experiencia en consultoría organizacional, es fundador y director del despacho de consultoría y capacitación Alterna Consultores SC. Sus líneas de investigación se relacionan con el conocimiento, creatividad y organización, así como con estudios críticos en gestión. Bienvenido, doctor Alejandro, y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias, muy amables por esta invitación. Bien, pues me permito comentarles brevemente cuál es la logística de este café universitario.
que consiste justamente en una charla muy relajada a partir de preguntas en las cuales solicitaré la participación de los expertos para que nos compartan sus puntos de vista, sus opiniones y sus reflexiones. Al finalizar este espacio, se abre la participación al público, quien tomará la palabra para dirigir sus preguntas a los expertos. Bien, pues, estimados investigadores, si están listos, iniciamos y doctor Alejandro, si está de acuerdo, le cedemos el uso de la voz a la doctora Marcela para que inicie las participaciones. Claro, con gusto, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la siguiente reflexión, que es como la base de esta plática. ¿Qué debemos entender por conocimiento científico? Adelante, doctora Marcela. Muchas gracias, Carola. Un gusto estar aquí con el doctor Alejandro, mucho gusto. Me parece que no habíamos tenido el gusto de conocernos. Y bueno, yo creo que conocimiento científico es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué debemos entender por conocimiento científico? Entonces, cuando hablamos de generar conocimiento científico, pues primero debimos haber seguido cierto procedimiento para generar ese conocimiento, ¿no? Estamos hablando pues de una metodología, un método que nos permitió formular o validar una hipótesis, algo que a lo mejor nosotros creíamos que era cierto o algo que observamos y a través de lo cual generamos una hipótesis y después tuvimos que hacer una serie de pruebas y demás para validar y verificar esa idea que nosotros teníamos, ¿no? El conocimiento puede ser, o cuando nosotros aplicamos esta serie de pasos del método científico para formular o terminar validando una idea que teníamos, pues debemos ser rigurosos, ¿no? En el sentido de que este conocimiento que yo estoy formulando puede ser comprobable. Y eso es importante cuando hablamos de conocimiento científico, que no, lo que yo digo se debe poder verificar. Y si alguien revisa este experimento que yo realicé, por ejemplo, y lleva los mismos pasos, los mismos parámetros, etcétera, va a llegar exactamente a lo mismo. Entonces, el conocimiento científico, podemos decir que es aquel conocimiento que está bien fundamentado y que puede ser comprobable y verificable y que va a continuar siendo válido independientemente de la persona que estudie el fenómeno, siempre y cuando lleve a cabo el estudio en las mismas condiciones en las que la llevó quien formuló ese conocimiento, ¿no? Entonces, creo que parte primordial ahí es el que se obtiene a través de la aplicación de esta metodología o método científico y que además es comprobable. Que podemos, no nada más porque lo digo y créeme por fe, porque yo estudié mucho y te lo platico, sino que tú lo puedes comprobar y verificar. Muchísimas gracias, doctora Marcela. Doctor Alejandro, ¿nos puede dar su opinión, por favor, al respecto de esta primera pregunta? Claro, con gusto. Yo tengo una perspectiva diferente, un tanto más crítica, yo diría, ¿no? Lo que nos acaba de presentar la doctora Marcela tiene toda la razón en una cierta perspectiva. Pero cuando se trabaja en áreas sociales, en áreas de humanidades, primero eso de seguir una serie de pasos y si uno se aplica esos pasos va a obtener como resultado conocimiento científico, no es así. O sea, no es un asunto de una receta, de que si se va del paso 1 al 2, al 3, al 4 y se cumplen los 5 pasos, forzosamente se va a obtener conocimiento científico. Esto no es así. Lo que sí es verdad es que se requiere rigor y sistematización de la información. Todo el tiempo someter la información a duda, a escrutinio, a discusión. La otra cuestión que es muy discutible es la verificación o comprobación del conocimiento. Cuando son investigaciones experimentales, probablemente o es muy seguro que esto sí se puede hacer. Se llevan al laboratorio, a un espacio
digamos, más o menos controlado, en donde se pueden hacer una serie de experimentos y validar o no los procedimientos y el conocimiento obtenido. Pero vuelvo al tema, o sea, cuando se está trabajando en otras áreas que no necesariamente son las sociales, incluso, por ejemplo, en matemáticas abstractas, por ejemplo, pues muchas veces no hay manera de verificar esto, ¿no? O bien, en sociología, que es lo que yo más he trabajado, no puede uno poner, digamos, en un ambiente controlado a grupos sociales, porque en el momento en que se les lleva a un espacio diferente a su digamos, espacio natural de estar, el barrio, ay, perdón que mis perros están ladrando, el barrio o el campo, en fin, de donde se trate, simple y sencillamente, pues ya se rompió la propia dinámica de ese grupo, ¿no? Entonces, no es el punto, no necesariamente, pues es verificación y contrastación. Lo que sí, y esto yo creo que es el criterio principal, es el criterio de falsabilidad del conocimiento. Es decir, un conocimiento será científico hasta que se demuestre que es falso, ¿sí? Y esto, los únicos que lo pueden demostrar, los únicos que lo pueden argumentar, porque a veces ni siquiera es una demostración, digamos, con datos construidos empíricamente, sino es una contraargumentación de orden teórico. Los únicos que lo pueden hacer son los miembros de la propia comunidad científica, ¿sí? Es decir, es entre, por ejemplo, si ya hablé de sociólogos, bueno, es entre sociólogos los que van a construir los otros conocimientos. Esto se llama criterio de falsabilidad. Una teoría será válida y estará siendo quizás hegemónica en determinado momento hasta que se demuestran alguna serie de postulados que son débiles o que son falsos o que hubo una serie de datos que no existían antes y que de pronto se incorporan a la investigación. Es decir, no había pandemia, bueno, y de pronto pues hay que incorporar los datos derivados de la pandemia y a partir de las transformaciones que ha ocasionado la pandemia, pues entonces resulta que lo que estábamos investigando sí ha tenido una serie de comportamientos diferentes, de modificaciones, etcétera, y por lo tanto, teorías o postulados o hipótesis construidas previas a la pandemia, ante una nueva realidad, pues se demuestra su debilidad. Entonces se reconstruye nuevamente un campo de conocimiento. Entonces, quien establece qué es ciencia y qué no es ciencia no es un método. Quien lo establece es el grupo de científicos, es decir, el grupo de pares, ¿no? Por eso es importante la publicación, los congresos, etcétera, porque son los pares, es decir, los colegas del mismo ámbito, del mismo espacio, los que van determinando qué es científico y qué no es científico. Ahora, esto también está sujeto a una serie de estira y aflojas de orden institucional, en donde también intervienen relaciones de poder, por supuesto. Entonces, claro, ¿quién va a determinar qué es ciencia, qué es científico, qué no es científico? Bueno, habrá ciertas áreas en lo mejor en donde los laboratorios médicos, por ejemplo, pues tienen fuertes apuestas en centros de investigación porque canalizan millones y millones y millones de dólares. Entonces, obviamente, pues ese campo de conocimiento se va a inclinar en esa dirección. Con esto quiero decir que el conocimiento no está tampoco, la ciencia pura y abstracta, pues no, o sea, también está sujeta a discusiones de orden político, de intereses económicos, de jaloneos institucionales, etc. Hasta aquí. Muchas gracias, doctor. Entonces debemos entender prácticamente que estas perspectivas depende prácticamente del área del conocimiento, la cual va a definir esta rigurosidad en cuestión del método, porque obviamente pues no es lo mismo hablar de una investigación cuantitativa a una investigación de estudios sociales, que estamos hablando de este paradigma de la investigación cualitativo, y también el cambio social que comentaban. Muchísimas gracias. Bien, pues esto justamente nos da este contexto para pasar a la siguiente reflexión. En relación con estas situaciones habituales que nos rodean, las cuales pues consideramos son problemáticas, la pregunta sería, ¿cuáles podemos definir que son problemas de investigación? Es decir,
¿qué características debe cumplir una situación específica para ser factible de estudio científico? Adelante, doctora Marce, gracias. Bueno, yo creo que aquí depende mucho de el interés, o sea, no podemos, a lo mejor a un niño le interesa investigar o aprender algo, ¿no? Que probablemente alguien más ya lo descubrió, pero para él eso amerita una investigación, un estudio en el que observa, prueba, toma notas, no sé. Y parte tiene que ver con lo que comentaba el doctor Alejandro. O sea, ¿quién decide cuáles son los temas de interés o sobre qué debemos investigar? Actualmente, por ejemplo, aquí en el país, se nos quiere decir de qué debemos investigar, ¿no? ¿Qué temas? ¿Cuáles son como que los problemas nacionales de interés? Y entonces pues tienes que, si tú quieres apoyo para tus proyectos de investigación y demás, te debes alinear a estas problemáticas que son las que nos interesan en este momento en el país. Pero yo creo que cualquier estudio que te permita responder una pregunta o una incógnita que tú tienes, pues puede ser un estudio científico. Ahora, depende a qué nivel tú quieres impactar. Si tú quieres hacer un estudio que quieras aportar algo a una ciencia en específico, que quieras ir más allá del límite del conocimiento que se ha generado, bueno, tú ahí pudieras identificar ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que puedes aportar, ¿no? Para ese estudio en particular o esa línea de investigación que a ti te interesa. Y para esto, antes de decidir sobre qué conviene hacer este aporte o esta investigación, pues habrá que revisar qué es lo que ya se ha hecho, qué es lo que falta por hacer, y ahí viene el punto importante cuando, por ejemplo, alguien está estudiando la maestría o el doctorado y va a decidir sobre qué va a ser su proyecto de investigación, pues habrá que hacer una revisión, ¿no? Dependiendo del área en la que yo me estoy desenvolviendo, qué es lo que están haciendo, cuál es el estado del arte, cuáles son los temas de interés. A partir de ahí, identificar qué falta, qué puedo aportar yo, ¿no? Y entonces ya puedo decidir cuál sería mi aportación específica o mi investigación específica, ya centrándolo a un estudio en un posgrado. Pero yo creo que a veces el tener la libertad de tú solito descubrir, luego los niños están haciendo todo el tiempo descubrimientos y qué bueno que ellos puedan ir descubriendo por sí mismos, ¿no? Y hay ocasiones en las que a lo mejor un estudio que de momento no pueda considerarse importante o de alto impacto, a la larga, eso puede tener aplicaciones muy importantes para que se desarrollen muchas ciencias, ¿no? Y muchas aplicaciones prácticas. Por eso es importante siempre la ciencia básica, los estudios de ciencias básicas que a veces parecía pues, que estás jugando, ¿no? Cuando te concentras en temas muy específicos, matemáticos, de física, de algo, y pareciera que así de momento no estás resolviendo ningún problema de interés para el país. O sea, no vas a curar ninguna enfermedad por diseñar un método muy sencillo, un algoritmo muy sencillo o algo. Pero resulta que eso más adelante puede ser utilizado ya en un procedimiento más complejo que realmente sí te permita resolver una problemática. Entonces, cuando ya queremos hacer investigaciones ya a nivel posgrado, pues primero hay que conocer muy bien el área en la que estamos trabajando, dónde podríamos nosotros incidir o impactar y entonces ya elegir el tema. Muchas gracias, doctora Marce. Es aquí donde empezamos a visualizar como estas grandes partes del rompecabezas que conforman como tal a una investigación. Gracias, doctora Marce. Doctor Alejandro, adelante. La pregunta es bastante complicada porque creo, ¿no?, que debe de tener como una respuesta diferenciada de acuerdo a las diferentes disciplinas científicas. Entonces, probablemente, pues no sé, los astrónomos o la gente que trabaja cuestiones de químicas o qué sé yo, tengan una perspectiva diferente. La verdad,
reconozco que no lo sé. Yo puedo dar mi opinión acerca más de investigación social, pegada, digamos, a la parte más sociológica, digamos, ¿no? En este sentido, en realidad no hay problemas de investigación mejores ni peores. Lo que hay, es decir, no puede uno decir este es un problema de investigación, porque el problema de investigación se construye, ¿sí? Una cosa son los problemas sociales y otra cosa es un problema de investigación. Yo creo que esta es una de las cuestiones que más se les dificulta a los estudiantes, de posgrado en particular, pues en maestrías e incluso en doctorados, identificar que el problema, digamos, puede ser la pobreza, ¿sí? Es un problema social, pero no es un problema de investigación. Mientras no se construya como problema de investigación, no puede abordarse como tal. Es decir, que el país, por ejemplo, nuestro país, tenga un problema de pobreza muy serio, sí, desde luego. El tema es cómo lo construimos o como problema de investigación. Y la construcción del problema de investigación es una construcción esencialmente teórica. Es decir, cuando definimos, tenemos un problema de pobreza, ¿ok? ¿Desde dónde estamos construyendo el concepto de pobreza? ¿Cuáles son nuestros referentes conceptuales? Retomamos la teoría de pobreza, de las líneas de pobreza, pobreza alimentaria, pobreza patrimonial, etcétera, o bien estamos construyendo desde otro lado este concepto de pobreza. Puse el ejemplo de pobreza, pero puede ser cualquier otro, ¿no? Tenemos un problema de, qué sé yo, de falta de competitividad o no somos suficientemente competitivos, correcto. Bien, pero convertido en problema de investigación es, ¿y qué entendemos por competitividad? ¿Desde qué referentes teóricos, conceptuales, estamos haciendo esta construcción? En otras palabras, los problemas de investigación no hablan por sí mismos. Los problemas de investigación están totalmente mudos. Los problemas de investigación son parte del proceso de investigación y son una construcción esencialmente de orden teórico, conceptual, de tal manera que no puede haber problema de investigación si no hay teoría, ¿sí? Cualquier enunciado que yo hago, llámese pobreza, llámese, qué sé yo, discapacidad, llámese exclusión, llámese, en fin, lo que sea. Pero insisto, estoy hablando en términos de investigación social. En otros ámbitos realmente lo desconozco, ¿no? Cualquier enunciado que hacemos, hay una teoría que está hablando a través de nosotros, aunque no la reconozcamos como tal, aunque no asumamos cabalmente que estamos siendo medio, digamos, de que alguien está hablando a través de nosotros. Y este alguien, y aquí es uno de los grandes peligros en la investigación social, puede ser el sentido común, ¿sí? Que es uno de los principales riesgos en la investigación social. Yo puedo decir, pobreza es que no alcance para comer. Bueno, esa es una idea de quizás del sentido común de la pobreza, pero no es una construcción teórica acerca de la pobreza. Necesito yo tener referentes teóricos. O sea, ¿quién ha trabajado estos temas? Como decía la doctora Marcela, el estado del arte, en efecto. ¿Quién ha trabajado los temas de pobreza? Pues esta corriente entiende por pobreza tales cosas, esta otra tales cosas, estos terceros tales cosas, ubicar en cada una de estas corrientes, enfoques, qué sé yo, perspectivas, a los autores principales, a las autoras principales, establecer cuáles son sus puntos de coincidencia, cuáles son sus puntos de discrepancia, y a partir de ahí yo ir elaborando mi propia perspectiva o adscribirme a una noción, decir, de acuerdo, ya revisé todos estos y en mi perspectiva, en mi opinión, considero que la perspectiva de la pobreza tal es la que yo voy a desarrollar. ¿Por qué? Y debo de decir por qué. Y entonces, a partir de eso, entonces ya, bueno, puedo empezar a trabajar. Después viene, bueno, esta parte conceptual, por eso insisto, que es muy importante. Después viene todo el problema metodológico, ¿no? Que más adelante lo vamos a abordar. Pero vamos, si no hay una construcción teórica, si no hay teoría, no hay problema de investigación. Por eso hay que leer y leer y leer y seguir leyendo para poder hacer esta construcción. Eso es lo que yo puedo opinar. Muchísimas gracias por su aportación, doctora Marce. Sin duda,
considero que esta plática y estos puntos de referencia que ustedes nos están dando, nuestros estudiantes los están comprendiendo perfectamente. Y bueno, rescatando de su participación, doctor Alejandro, pues puedo comentar la importancia del fundamento en el dicho. Y justamente lo que usted nos dice, nos comenta, tiene relación con la siguiente pregunta. Con respecto al sustento teórico en la investigación, bueno, ¿cuál es el papel de la teoría en el proceso de investigación? Aunque ya nos dieron por ahí las pistas, vamos a abordarlas, si les parece. Adelante, doctora Marcela, gracias. Bueno, finalmente, agregando un poco a lo que dijo el doctor Alejandro, pues para poder comenzar a trabajar en un proyecto de investigación, debemos buscar reunir todo el conocimiento teórico necesario, ¿no? Tanto para nosotros mismos tener la capacidad de poder investigar de forma apropiada y saber hacia dónde conducir la investigación, etcétera, pues debemos tener todo este conocimiento. Y además debe estar disponible para que más adelante, si vamos a compartir nuestra investigación, ya sea a través de una tesis, a través de un artículo científico, lo que sea, debe ser presentado este conocimiento para los lectores o para quienes están interesados en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, ¿en qué me basé yo? ¿Cuáles fueron las teorías que de alguna forma van a fundamentar el hecho de que yo haya decidido llevar mi investigación de una o de otra forma? Entonces, depende mucho también el nivel al que nosotros queremos presentar. O sea, si bien esperamos que cuando vamos a realizar una investigación hemos revisado todas estas teorías, todo el estado del arte, todo lo que se ha hecho, y además cuando la vamos a comunicar, que esa parte también es muy importante porque tal vez yo como investigador tengo todo muy claro y sé que mis aportaciones son importantes por tal y cual razón, y si alguien más que está trabajando en esa misma línea y tiene más o igual experiencia que yo, le presento los resultados, va a ser como platicar de cualquier tema, de cualquier cosa, ¿no? Pero ya cuando lo queremos comunicar a una persona que a lo mejor no tiene tanta experiencia, el que nosotros presentemos en un nivel a veces de mayor profundidad, a veces de menor profundidad, todo lo que fundamenta nuestra investigación, es importante. O sea, el decidir qué tanto vas a explicar o qué tanto vas a dar dependiendo de la audiencia a la cual estás comunicando, porque parte importante de la investigación es el compartir con la comunidad científica o a veces más allá, con la sociedad, con el público, los descubrimientos, ¿no?, que obtuvimos para que de alguna manera puedan tomarse en cuenta y pueda haber algún beneficio para alguien más. O sea, finalmente el conocimiento debemos hacerlo disponible para la comunidad científica y para la sociedad. Entonces, pues creo que ya un poco habíamos abordado la pregunta, ¿no? La teoría nos va a guiar y nos va a permitir justificar también por qué estamos tomando las decisiones que tomamos o por qué dirigimos hacia uno u otro lado nuestra investigación. Finalmente, cuando escribimos, por ejemplo, una tesis, un artículo científico, siempre estamos justificando las decisiones que vamos a tomar, citando los trabajos que han hecho otros autores, ¿no? Entonces, a lo mejor fulano de tal ya demostró esto y él ya estudió este fenómeno y demás y llegó a estas conclusiones, y partiendo de eso, ahora yo estoy enfocando mi investigación en este sentido, porque no podemos empezar desde cero cada vez que vamos a trabajar en un proyecto de investigación. Entonces, todo lo que hay detrás, la teoría de todo lo que ya se ha hecho, es lo que va a servir como cimiento para ahora echar a andar mi investigación. Muchas gracias, doctora Marce. Aquí rescato justamente esta importancia de dar a conocer cuál es la perspectiva que tiene la investigación con respecto a su investigación.
Doctor Alejandro, no sé si quiera abonar a esta pregunta, aunque bueno, ya nos comentó justamente cuál es la importancia del sustento teórico. Y cómo no, a ver, tiene que ver mucho como con cómo concebimos también la investigación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la investigación, y esa ha sido digamos, mi experiencia, es un diálogo constante entre el campo de los datos y el campo de las ideas, ¿sí? Y cuando digo datos, o el campo empírico, pues, ¿no? Y cuando digo datos, no me refiero a números, no necesariamente son números. O sea, los números, a final de cuentas, el estadístico, lo que sea, son una representación también de algunos aspectos de la realidad. Cuando me refiero a datos, me refiero, digamos, al mundo de la experiencia, al mundo empírico. Un diálogo entre este campo empírico, qué sé yo, si me voy a investigar sobre, bueno, ahorita una tesis, por ejemplo, que estoy dirigiendo con una chica de doctorado sobre el TUMIN, la moneda comunitaria de allá del norte de Veracruz, de Papantla, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay datos, hay una moneda que circula socialmente, que permite intercambios comerciales, que permite subsanar de alguna manera condiciones de pobreza en la zona del Totonacapan, ¿no? Esos son datos, ¿sí? Esos son datos, no necesariamente son números, pues, ¿no? Y el otro es el campo de las ideas. Y cuando digo campo de las ideas, me estoy refiriendo básicamente a la parte teórica, ¿sí? Entonces, es un diálogo entre el campo de las ideas y el campo de los datos. Y cuando digo que es un diálogo, me estoy refiriendo, por eso un poco, no, yo no soy muy dado a la investigación a partir de un método en donde se pasa del paso 1 al 2, al 3 y al 4, etcétera. Porque este es un diálogo constante. Es decir, el campo de los datos se construye con el campo de las ideas. El campo de los datos no está dado, ¿sí? El campo de los datos, si yo voy digamos aquí en Jalapa, pues si yo voy al mercado de la Rotonda, ¿sí? Ahí no hay investigación hasta que no la construyo yo como proyecto de investigación, hasta que yo problematizo. Y puedo problematizar desde diferentes ángulos, dependiendo de lo que yo quiera investigar, ¿no? Entonces, voy al mercado de la Rotonda o cualquier mercado, pues, ¿no? Voy qué sé yo, a la zona de Chiltoyac, o voy a la Luz del Barrio, a hacer una investigación con los chicos de la Luz del Barrio, lo que sea. Yo problematizo, pero problematizo desde la teoría. Ahí comienza mi diálogo entre el campo de los datos y el campo de las ideas. No problematizo desde el sentido común, porque entonces no estaría yo construyendo conocimiento científico. Problematizo desde la teoría. Y el campo de los datos comienza, pongo comillas, a hablarme. Y entonces mi teoría también se va modificando. El campo de los datos va también haciendo modificaciones en mis conceptos, en mis categorías. Quizás este concepto que yo retomo de un investigador que trabajó, qué sé yo, con jóvenes en España, no sé dónde, en la Ciudad de México, resulta que me sirve, pero para la realidad específica de los jóvenes de Jalapa, a lo mejor no. Entonces voy, digamos, también matizando este concepto o lo voy nutriendo de otra información, de otros elementos que me da el campo de los datos. Y este es un proceso que se va dando de manera constante, de manera permanente. Ahora, la otra parte, y hay que entender también esto, uno es el proceso y el método de investigación, el procedimiento de investigación, y otra cosa es el proceso de exposición de la investigación. Aunque están relacionados, son cosas diferentes, ¿sí? Uno es el proceso de investigación, ¿sí? Que puede estar sujeto y de hecho así sucede, ¿no? A muchos altibajos, a muchas circunstancias que uno no puede prever, a muchas condiciones que de pronto se le escapan a uno de las manos. Cuando yo hice ese trabajo sobre pobreza y discapacidad en Monterrey, ¿no? Pues nos salieron un montón de cosas que ni siquiera teníamos imaginadas cuando hicimos el diseño de la investigación. Y uno tiene que ir pues haciendo frente a todas esas circunstancias novedosas e irse acomodando a las cosas que están, a esa información y esos datos. Entonces, uno tiene que ser sensible a esto. Pero ese es el proceso de investigación. Ahora, eso, ¿cómo se presenta? ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son las salidas de ese conocimiento? Yo creo que aquí hay que también tener claridad.
Unas son las salidas hacia la comunidad científica, ¿sí? ¿Por qué me importa hacia la comunidad científica? Porque a final de cuentas es la comunidad científica, son los pares, son los académicos, son las académicas las que me van a decir, ¿sabes qué? Tu investigación no funciona por esto y esto y esto, o sí funciona por esto y esto y esto. Eso es una salida. Y otra salida es, digamos, hacia la sociedad, ¿no? En donde a lo mejor mi lenguaje ya no es tan técnico, ¿no? En donde mis categorías teóricas, mis conceptos y demás, pues quizás ya no sea tan necesario plantearlos, digamos así en crudo, sino pueda ser, digamos, una versión más comprensible para el público no experto, digamos, ¿no? Son salidas diferentes. No creo que sea mejor ni la una ni que la otra. Son simple y sencillamente diferentes. Lo que hay que tener es la sensibilidad para entender que uno se dirige a públicos diferentes y que son procesos en donde pues uno tiene que adecuarse a las condiciones de si es un congreso internacional en donde me piden una serie de consideraciones de orden teórico, pues las tengo que presentar. Si yo estoy haciendo esta presentación, digamos, en una publicación de divulgación científica. Está relacionado, pero al mismo tiempo son cuestiones diferentes. Gracias, doctor. Perdón, nada más un comentario. Sí. Es que tenemos aquí algunas preguntas, pero yo creo que esas al final, ¿verdad? Sí, al final abordamos, nos faltan, ya estamos llegando al cierre de este diálogo y entonces ya abrimos el micrófono para poder discutir con los participantes. Pues bien, retomando de su comentario, doctor, considero que pues estas dos salidas son importantes. Esta crítica constructiva que podemos obtener de nuestros pares es necesaria y es fundamental. Y a su vez, con lo que comentaba la doctora Marcela, pues la necesidad de divulgar justamente el conocimiento. Bien, pues usted, doctor, ha dado también paso a la siguiente pregunta. Y bueno, vamos a cambiar un poquito el orden de participación, así que usted va a ser en esta ocasión quien nos responda en primer momento. Hablando ya de lo que es el modelo metodológico, entendido como este conjunto de métodos, técnicas, instrumentos de recolección de datos, instrumentos de análisis de datos, ¿cuál es su importancia de este modelo metodológico en el proceso de investigación? Y bueno, retomando estas perspectivas, ¿cuándo es preciso elegir un modelo metodológico cuantitativo, un modelo metodológico cualitativo o mixto? Es decir, como investigador, ¿cuáles son los elementos que son referentes para esta importante decisión? Adelante, doctor Alejandro. Ok, de acuerdo. Yo no estoy tan seguro de que la opción metodológica sea una elección como si yo estuviese en un restaurante y me dan la carta y elijo un platillo u otro platillo. No es así. Está en función del marco teórico. O sea, hay una relación muy, muy estrecha entre el dispositivo teórico que yo utilizo y el despliegue metodológico que pongo en juego, ¿no? Y por lo tanto, con las propias técnicas de acopio de información. De tal suerte que hay que verlo no como cosas separadas. Es la parte teórica, digamos epistemológica, la parte conceptual, va muy de la mano, pero la parte conceptual va muy de la mano con la parte epistemológica, es decir, con el despliegue metodológico. Para decirlo de una manera muy simple y muy general, digámoslo como lo he trabajado, como lo trabajé hace algunos años con colegas del Colegio de México, que eran muy, particularmente una colega muy experta, digamos, en diseños cuantitativos, ¿no? Yo soy mucho más inclinado y yo lo que trabajo son metodologías cualitativas o blandas. Y entonces cuando discutíamos, por ejemplo, en el caso de esta investigación sobre discapacidad y pobreza en Monterrey, ella decía así: Alejandro, tú y tu equipo tienen que entrar primero, porque ustedes me tienen que decir qué es lo que está pasando. Ustedes tienen que decir el qué. Y después entramos los que desarrollamos metodologías cuantitativas para establecer el cuánto de ese qué. No sé si me expliqué.
ustedes tienen que explorar primero, ustedes tienen que entrar primero para decir qué está pasando. Y después nosotros entramos para ver cuánto de ese qué. Pongo un ejemplo rápido. En parte de la investigación nos dimos cuenta que con el tema de la discapacidad en condiciones de pobreza, de mucha precariedad, de mucha pobreza, en realidad había que pensar en un concepto más, nosotros propusimos, como bidiscapacidad, porque no solamente se trataba de la discapacidad, por ejemplo, de una niña o de un niño con parálisis cerebral, sino que estaba también presente una discapacidad, digamos, entre comillas, de la persona encargada de ese enfermo, ¿sí? Por eso hablamos de una bidiscapacidad. O sea, está la persona discapacitada, pero está quien lo cuida. Y de pronto esa persona que lo cuida, que lleva muchos años cuidando a esta persona, ¿sí? Puede también tener unos ciertos rasgos de discapacidad, entre comillas, social, no porque físicamente esté con algún problema, sino porque su vida se ha convertido, toda su vida ha sido cuidar a la hija o al hijo enfermo, y le cuesta trabajo socializar, y le cuesta trabajo tener trabajo, y le cuesta un montón de cosas. Entonces nosotros dijimos, aquí identificamos una suerte de bidiscapacidad, y entonces entran los cuantitativos, avientan todo su diseño metodológico, sus encuestas, etcétera. Y resulta que esta propuesta conceptual que habíamos hecho de discapacidad tenía elevadísimos índices. De tal suerte que dijimos, ok, parece que esto que dijimos como discapacidad sí tiene una incidencia cuantitativamente significativa, ¿sí? Yo así lo pongo como ejemplo porque me parece que permite ver que sí, digamos, la parte quali nos va a tratar de identificar el qué, y la parte quanti nos va a tratar de identificar el cuánto de ese qué. Aquí lo dejo. Sí, muy interesante este ejemplo, doctor, y justamente, pues bueno, está relacionado con esto que se conoce como el síndrome del del cuidador quemado, ¿no? O sea, y generalmente las personas pues se enfocan o se van hacia el enfermo y dejan de lado justamente a la persona que cuida, y cuando resulta ser muchas veces pues con situaciones más problemáticas que el propio enfermo. Gracias, doctor. Doctora Marce, adelante. Muchas gracias. Coincido con el doctor Alejandro. Depende de en qué nivel está la investigación o el estudio que yo voy a aplicar. Cuando es un tema que apenas estoy conociendo, que apenas estoy abordando, observando, pues solemos comenzar con un estudio cualitativo y observar el fenómeno. Y una vez que ya identificamos un poco cuáles pudieran ser las variables que nos interesan y que ya estamos en un nivel en el que queremos conocer en mayor detalle cuánto impacta cada una de ellas, etcétera, entonces ya podríamos formular un estudio cuantitativo. Pero mientras tanto, o sea, que tú te vas a enfrentar a un fenómeno y todavía no lo conoces, pues ni siquiera sabes qué es lo que vas a medir o cómo lo vas a medir, esas variables que a ti te interesan, qué valores pueden estar, etcétera. Entonces creo que depende mucho de cuando uno decide a lo mejor enfocar su investigación, y una vez que revisamos el estado del arte, etcétera, si ya estamos en la maestría, en el doctorado, si ya es algo muy enfocado y ya tenemos muy claro lo que nos interesa, cuáles son las variables que nos interesa, que podríamos medir, entonces podríamos pensar en un estudio cuantitativo o mixto, pero si no es así, entonces podríamos enfocar nuestro estudio en primero ir identificando, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que describe ese fenómeno? Y ya un estudio posterior podrá enfocarse en cuantificar eso que nosotros ya identificamos, que el hacer el estudio preliminar es muy importante, porque si no, no puede continuar todo lo demás, ¿no? Entonces, me parece que pues depende de cuando llegamos y tomamos un tema de investigación, qué tan avanzado está y depende hasta dónde nosotros queremos llegar, cuánto tiempo tenemos para realizar nuestra investigación, etcétera. Si podemos llegar ya a una fase en la que realmente logramos cuantificar fenómenos variables, o a veces el hecho de identificar y describir es una aportación
muy importante y suficiente. Gracias, doctora Marce. Y sí, coincido con ambos. Es realmente algo sumamente importante, primero identificar el qué, y después suele suceder una siguiente problemática, que es algo que comentaba el doctor Alejandro. O sea, el camino en la investigación no está dado, porque nos enfrentamos siempre a muchas problemáticas. Entonces, es probable que cuando queramos saber cuánto del qué, pues resulte que no hay datos, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que reconstruir justamente cuál es pues el camino que vamos a seguir para poder obtener esas respuestas tan anheladas. Pues bien, para finalizar con esta ronda de preguntas y aplicando ya todas estas reflexiones realizadas en el proceso formativo en investigación, vamos a aterrizarlo a los programas doctorales. Y bueno, la pregunta estaría encaminada hacia lo siguiente. ¿Cuáles serían estos elementos que te dan certeza de que una investigación pues de nivel doctoral va a generar este conocimiento científico? Doctor Alejandro. Ok. Lo único que lo va a asegurar, digamos, a tener algún criterio de validez es el jurado, en primer lugar. O sea, no hay de otra, ¿no? Son los propios académicos, son los propios integrantes pues del panel, del sínodo, los que van a determinar si es una investigación consistente, sólida, bien hecha, con el rigor suficiente para establecerse como una tesis de doctorado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, creo yo que de manera bastante saludable, se busca que los estudiantes en el trayecto de su estancia en programas doctorales busquen o traten de publicar en revistas de cierto impacto, indexadas, que participen en congresos, etcétera, y que incluso la publicación de un par de artículos en revistas de prestigio, de alto impacto, se puedan titular a través de esa vía. Es decir, si con un par de artículos, ¿sí?, se puede, que son aceptados en estas revistas, que son de un arbitraje muy, muy riguroso, pues entonces son los propios integrantes del comité editorial y los pares que revisaron esos artículos los que le están dando una validez a este conocimiento. Entonces, que se titule la muchacha, que se titule el muchacho, o sea, ya, ¿para qué darle más vueltas, no? Ahora, es una vía saludable, pero es una vía tardada, porque, pues, digamos, si ahorita alguien envía un artículo, pues a lo mejor, si bien le va, si lo aceptan y demás, pues saldría publicado en el mejor de los casos, por ahí de quizás el primer semestre de 2023. Lo más probable es hacia el segundo semestre de 2023 o 2024. Quiero decir con esto que en este momento hay convocatorias para publicar en un conjunto de revistas, pero ya no saldrá ni en el 2021 ni en el 2022, probablemente en el 2023. Quiero decir que son procesos largos que pueden llevar el dictamen 3 años. Entonces, pues sí, a veces termino antes el doctorado que el dictamen del artículo, ¿no? Ahora, la otra cosa que también creo que es importante considerar es que no está mal tener una ambición, digamos, una mirada puesta en que mi tesis, mi investigación va a contribuir a resolver X y Y problemas de la sociedad, de las empresas, del gobierno, lo que sea. Yo creo que esto es una actitud de investigación muy saludable que anima, eso está muy bien. Pero también hay que ser muy claros. La tesis en sí misma no va a resolver nada. La tesis es un documento de 200 páginas, o 180, o 300, no sé. Es un documentote así de gordo, que cuando más va a quedar en una biblioteca o en 2 bibliotecas, y cuando más va a ser consultada por unas 10 personas al cabo de 5 o de 7 años. Pero de allí a que esta tesis pueda resolver, aportar, transformar, qué sé yo, problemas de la sociedad y demás, hay una distancia gigantesca. No es un asunto de voluntad, sino es un asunto también que tiene que
ver con las estructuras sociales, institucionales del país, en donde la participación de los académicos en la definición de políticas públicas, que son las que pueden transformar cosas, es prácticamente inexistente. O sea, y bueno, no se diga en este gobierno. O sea, ni nos voltean a ver. Y cuando nos voltean a ver al medio académico, pues es para atorarnos con unas denuncias y meternos al tambo, ¿no? Entonces, hay que decirlo, o sea, realmente el gobierno no echa mano. Los gobiernos, para decirlo en general, es muy poca la incidencia que desde la academia se tiene para, digamos, definición de políticas públicas, ¿no? En otros países no ocurre esto, en otros países hay una mucha mayor participación y la definición de políticas públicas sí pasa por la academia. En México prácticamente no. Muy interesante su perspectiva, doctor. Muchas gracias. Adelante, doctora Marcela. Claro, bueno, agregando un poco a lo que dijo el doctor Saldaña, parte de lo que me da certeza al momento que decido elegir el tema de investigación de que puede ser una aportación científica, pues es que yo ya revisé, ¿no? El estado del arte, lo que están haciendo los demás, cuáles son los temas de interés, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí tengo que tratar de cerciorarme de que mi tema de investigación es de interés para la comunidad y que va a resolver un problema que todavía no ha sido resuelto o para el cual la solución que existe todavía es factible de mejorarse, ¿no? El fenómeno todavía se puede explicar mejor, ¿no? Depende del área en la que yo esté. Entonces, en principio, para saber que más o menos voy bien, bueno, debía haber revisado todas esas teorías, el estado del arte, lo que se está haciendo, etcétera, para seleccionar el tema. Con miras a que, bueno, estoy trabajando un tema relevante, un tema que puede ser de interés. Y una vez que yo ya estoy trabajando en él, pues puedo abordarlo desde diferentes perspectivas o dar diferentes soluciones. Algunas podrán ser más impactantes que otras, podrán generar mayor interés en la comunidad, etcétera. Y bueno, siempre considerando la guía, como decía el doctor Saldaña, bueno, de los sinodales, del comité, del asesor, etcétera. Y además de pensar en publicar en una revista, que pues el proceso a veces puede ser tardado y para cuando me respondan yo ya me titulé, o para cuando realmente yo puedo enviar algo publicable, pues prácticamente ya estoy terminando, ¿no? Entonces no me van a decir en ese momento, sabes que tu tema no es de interés, ¿no? Entonces, cuando yo mando algo, porque normalmente cuando quiero publicar algo, pues es una investigación que ya casi que la terminé, ¿no? Y ahí te estoy mostrando resultados, a menos que fuera una revisión del estado del arte, no sé, depende, ¿no? Del área. Pero también algo que podemos hacer como estudiantes es pues tratar de participar en foros, congresos, etcétera, más allá de nuestra universidad. Entonces, bueno, en los congresos las respuestas son más rápidas y en el congreso puedo ir apenas a presentar la idea de lo que yo comencé a trabajar y resultados preliminares, pero ahí ya puedo tener la retroalimentación de gente fuera de mi círculo académico, fuera de mis asesores, de mis compañeros, que me pueden dar observaciones, ¿no? Y puedo ver qué es lo que están haciendo otras personas en instituciones diferentes, en países diferentes, depende del congreso al que vaya, que están trabajando en mi área, ¿no? Porque normalmente en el congreso y en la sesión que te haya tocado participar, pues son trabajos que tienen algo en común, que están más o menos en la misma línea de investigación, etcétera. Y ahí ya puedo yo en corto, o sea, sin tener que esperarme hasta el final, cuando apenas estoy trabajando en mi proyecto, ir presentando lo que llevo, cuáles son mis ideas y obtener retroalimentación y ver si es de interés para la comunidad. Desde el momento en el que lo aceptan o no lo aceptan para participar en un congreso, pues yo ya me doy una idea, ¿no? De que pudiera ser de interés o no pudiera ser de interés. Entonces yo creo que algo que debemos hacer es tratar de nosotros como estudiantes participar en foros más allá de
nuestro comité doctoral, nuestra universidad y ver si les interesa el trabajo. Y si es así, pues aparte de que yo ya hice antes de una revisión de las teorías, del estado del arte y todo para seleccionar el tema, pues veo que además de que les interesa aquí en mi universidad y a mi comité, les interesa a otras personas que están trabajando en la misma área y que consideran mi trabajo relevante y escuchar las sugerencias que me den ese momento que yo fui a presentar en el Congreso y tomarlas en cuenta para mejorar. Porque lo que luego suele suceder es que nos cerramos a la burbuja en donde estamos, ¿no? Aquí en la universidad, lo que me dicen mis maestros, los comentarios de mis sinodales, etcétera. Y bueno, a veces nos falta una perspectiva de alguien que nos vea desde afuera, ¿no? Que nos pueda dar algún consejo adicional, etcétera, tomarlo en cuenta. Y eso nos va sirviendo como retroalimentación, ¿no? Para ir midiendo qué tan bien voy, qué tanto impacto puede tener más allá de lo que piensan aquí en la universidad o de lo que piensa mi comité. Muchas gracias, doctora Marce. Sin duda un gran consejo para nuestros estudiantes. Bien, con esta pregunta cerramos el ciclo de preguntas y bueno, debido al tiempo, porque ha sido sin duda un diálogo y una charla muy interesante desde estas perspectivas, se abre el micrófono para las participaciones. Vamos a dar espacio a 2 participaciones y bueno, en caso de que sean breves, abriremos una tercera. Así que adelante, no sé si maestro Kefren o doctora Ana quieran exponer sus preguntas o alguien que no haya escrito en el chat para hacerlo más rápido, digo en respeto del tiempo que planeamos con los expertos. Es el momento, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes, doctora. No, empezamos con la pregunta de la doctora Ana y ya posteriormente, si gusta, podrías poner la mía, independientemente de que ya la haya escrito en el chat, ¿no? O como se disponga. Bueno, si ya tomaste la palabra, adelante. Es para ahorrar como el tiempo y ser como más directos. Ok, seré breve. Creo que buenas tardes, doctor Saldaña. Es un gusto verlo, al igual que usted, doctora Quiroz, los demás compañeros. Seré breve. Hace rato usted tocó una referencia o un comentario muy breve, me pareció muy interesante. Hay una cuestión. Si nosotros visualizamos precisamente en ese proceso del conocimiento, aplicar el método científico a las ciencias sociales, que si nos vamos al método científico hay unos aspectos, unas etapas que se refieren a la comprobación y la experimentación que tenemos que realizar, pero ya aplicado a las ciencias sociales es muy difícil quizás en muchos de los casos llegar a ese proceso de comprobación y experimentación, porque estamos hablando como objeto de investigación al comportamiento social. Ahora bien, cuando tratamos precisamente de generar ese tipo de conocimiento, pero sosteniendo como modelos el método científico a una cuestión de carácter sociológico, no estamos quizás tratando de imponer conceptos de carácter físicos, matemáticos o de las ciencias exactas, ¿no? A cuestiones de carácter que están fuera de la, no tanto fuera de la realidad, sino fuera precisamente quizás de la comprobación. Eso viene a colación, doctor Saldaña, por el clásico escándalo Socal y la dinámica que inclusive derivó en un libro entre Socal y Dirmont, en donde ponen precisamente a debate de que cómo se llega inclusive en esa cúpula de la intelectualidad a veces imponer modelos para tratar de construir lo que es prácticamente el conocimiento. Esa sería grosso modo mi pregunta, doctor. Bueno, a ver, lo comento. En efecto, y por eso yo decía que son los expertos, digamos, los pares disciplinarios o más o menos cercanos los que determinan esto. O sea, sí, durante muchos años, y no es algo que se haya erradicado del todo, se intentó, se pretendió que el método científico, como si fuese un método universal, que no lo es, se trasladara a las ciencias sociales y se aplicara a rajatabla, ¿no? Bueno, esto se ha ido matizando, se ha ido transformando. Todavía hay muchos, hay una tendencia fuerte en esta dirección, pero afortunadamente ya se ha relajado bastante más, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, en las universidades, las exigencias, los protocolos
protocolos que se exigen en las tesis doctorales, muchas veces vemos que se pide utilización de variables, variable dependiente, variable independiente, es decir, un modelo traído de las ciencias físicas o de las ciencias, digamos, exactas hacia las ciencias sociales, ¿sí? En otras instituciones esto ya también se empieza a matizar, que dice, bueno, no es necesario trabajar con variables, ¿sí? Las hipótesis se pueden trabajar desde otra forma, no necesariamente con esta idea de contrastación y verificación de hipótesis, sino como hipótesis de trabajo. Por eso digo que esto depende de cada tradición disciplinaria, de cada institución, de cada grupo de expertos, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido importantes cambios. Aún así, chequen ustedes simplemente, asómense a las revistas de CONACYT, de ciencias sociales, que es de lo que estamos hablando, revisen las políticas editoriales de las revistas del índice de CONACYT y van a notar que hay una tendencia muy notable hacia, digamos, la publicación de artículos que lleven un sustento matemático fuerte. Eso lo van a encontrar, ¿sí? No digo que todas, pero una parte proporcional importante sí lo tienen, ¿sí? Y esto tiene que ver con una matematización de lo real, una tendencia a matematizar lo real, es decir, si solamente a través de las matemáticas podemos conocer lo real. Y ya vemos muchas personas que decimos, no, el abordaje matemático de lo real o a través de las matemáticas es muy importante, aporta muchísima información, aporta mucho conocimiento, es necesario, sí, pero no es el único. Hay abordajes desde otras perspectivas en donde no necesariamente se tiene que matematizar lo real. Se puede trabajar también desde otros lados e igualmente son conocimientos necesarios, pertinentes, importantes, relevantes, etcétera, etcétera. Esa sería mi opinión. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Pasamos con la pregunta de la doctora Ana. Bueno, yo les doy las gracias por esta charla. La verdad es que ha sido muy importante. Me ha gustado mucho. Y bueno, pues los felicito a todos. Y bueno, mi pregunta es esta. Yo sé que investigar es buscar, indagar, ¿no? Encontrar, analizar, todo esto. Pero llega un momento en que considero, quizás estoy mal, que nos volvemos recopiladores de teorías y en nuestra misma modo de hablar, que a mí la verdad no me gusta ese modo de hablar, quizás me falta mucho en la investigación, pero dicen, y Ferrajoli dice, y González y Carrancá dice, y Burgoa dice, y todos dicen. A mí en lo personal no me gusta, sé que sí es a lo mejor la onda esta, ¿no? Pero es solamente una recopilación de todos los que hablan y claro, saben mucho más que yo. Pero ¿en qué momento nosotros como investigadores sí nos vamos a argumentar con la teoría, pero en qué momento nosotros somos capaces de romper ese cordón umbilical como lo hizo Ferrajoli? O sea, Ferrajoli vino y dijo, claro, es una eminencia este señor, ¿no? No me puedo comparar con él, pero Ferrajoli dijo, la pirámide de Kelsen está obsoleta y háganle como quieran. Entonces, ¿en qué momento nosotros ya podemos dejar de tener este cordón umbilical? No olvidarlo, porque como dicen ustedes, vamos a argumentar en base a teorías y a paradigmas y eso, pero ¿en qué momento nosotros como investigadores podemos ser ya capaces de romper un poco ese cordón umbilical que no, traemos desde el momento mismo en que decidimos hacer una investigación? Entonces yo quisiera, quizás estoy mal, quizás estoy errónea, pero quisiera que pues me dieran su opinión. Gracias y es cuanto.
Muchísimas gracias, doctora Ana. No sé quién guste responder, doctora Marce o doctor Alejandro. Bueno, tengo una opinión que doy rápido. Mire, Ana, pues la verdad es que es bien complicado y es una pregunta bastante difícil. Yo creo que es muy complicado romper esto que usted denomina cordón umbilical, vamos a decir así, conceptual o teórico, no sé de qué tipo, ¿no? Es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Hablo desde mi experiencia, no sé, desde otros, porque tiene una serie de implicaciones de orden institucional e incluso de orden personal, ¿no? Que es complicado. ¿A qué me refiero con esto? Que no, la única manera de romper el cordón umbilical es yéndose por el lado que uno quiere, o sea, es construir algo nuevo, algo que no existe, ¿sí? Y meterse en algo que no existe tiene muchísimo riesgo porque uno va a estar sujeto a que lo apedren por todos lados, ¿sí? Por todos lados va a estar uno sujeto a que le tiren, pero duro, desde diferentes frentes, pues, ¿no? Pero yo creo que sí vale la pena, o sea, que este es el objetivo justamente, ¿no? De la única manera de hacer avanzar el conocimiento, pues es meterse donde nadie se ha metido, no hay de otra, ¿no? Justamente para romper este hilo, este vínculo, este lazo, ¿no? Cuando digo que tiene implicaciones institucionales, es que cuando uno se mete a donde nadie se ha metido, lo más normal es que no le publiquen a uno, ¿sí? Porque le dicen a uno, es que eso no está, es que no hay referentes, es que eso no existe, es que eso no sé qué. No, te rechazamos el artículo y por lo tanto, pues al cabo de 2 o 3 veces que le rechazan a uno queda fuera del SNI, que es mi caso, ¿verdad? Entonces dices, bueno, pues estoy fuera del SNI, pues ni modo, hay que asumir el costo, quedar fuera del SNI, por ejemplo, ¿no? Es más fácil quedarse alineado en una lógica en donde pues está reproduciendo, a lo mejor se le añade alguna cosita nueva, pero pues uno queda dentro del propio marco institucional y pues ahí se sigue uno derecho y pues probablemente no haya mayores sacudones ni soponcios, digamos, ¿no? Pero en efecto, romper este vínculo, este lazo, no es nada sencillo, y pues yo creo que sí es necesario, porque es la única manera en que se hace avanzar el conocimiento, ¿no? En que se voltea a ver hacia donde nadie ha visto, ¿sí? En donde se pone de relieve aspectos de la realidad que no es que no se hubiesen visto, pero no se han visto bajo estos lentes, no se han visto bajo esta perspectiva. Y entonces sí, es que fulano de tal, ¿sí? Burgoa o el otro, el gurú fulano de tal lo dijo de esta manera. Es muy importante lo que dijo, pero para mí no es suficiente como lo dijo. Yo lo voy a decir de esta otra manera, o voy a poner de relieve estas otras cosas, por ejemplo, ¿no? Es simplemente un ejemplo, ¿no? Entonces sí tiene un costo, pero yo creo que sí es necesario. Y pues sí, de pronto meterse donde nadie se ha metido también significa pues andar solito, ¿verdad? Porque nadie lo quiere uno acompañar, ¿no? Entonces, no, pues vete tú solo, ahí a ver quién te sigue, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Marcela, no sé si quiere abonar algo. Sí, adelante. No sé, yo estaba tratando de pensar ahorita así como que algo donde nadie se ha metido, pensando en mi área, por ejemplo, y donde realmente no tuviera ninguna teoría similar. A lo mejor en problemas, yo estoy resolviendo un problema que nadie ha resuelto, pero realmente hay tanto conocimiento ahí que a lo mejor en otra área alguien ya resuelve un problema que un poco se parece al que yo quiero resolver ahorita. Entonces sí me parece muy complicado, o sea, pensar en algo de que a nadie se le había ocurrido, nadie ha estudiado nada al respecto, yo voy a empezar desde cero, reinventando la rueda y todo, y no hay ningún método que se aplique en ningún lado, que si yo un poco lo adapto, puedo comenzar a partir de ahí. Yo creo que los seres humanos, pues siempre trabajamos según nuestras experiencias,
nuestras heurísticas que nos hemos construido de cómo resolvemos problemas y podemos jalar de acá o de allá. En mi área, por ejemplo, a veces nos hemos inspirado en construir métodos de solución a problemas, pero que están inspirados en otra cosa, en un fenómeno natural, en cómo trabaja cierta comunidad de individuos o de animales de cierta especie, etcétera, para resolver un problema, y entonces simulamos eso para proponer un método que te resuelve un problema que se te presenta en la industria, o no sé, por dar un ejemplo. Y a lo mejor aquí a nadie se le había ocurrido ese método, pero en otra área ya se había aplicado algo así, ¿no? Entonces, cuando yo estoy escribiendo mi marco teórico, digo, bueno, vamos a decir que mi método de solución se inspira en cómo las hormigas trabajan en conjunto para encontrar la ruta, para llevar el alimento de donde lo encontraron al hormiguero. Pero yo voy a aplicar algo similar para resolver un problema que tiene que ver con entregar productos en tiendas, ¿no? Y quiero la ruta más corta para el camión de tal fábrica, de cómo va a recorrer. Y digo, bueno, me inspiré en cómo trabajan las hormigas. Y a nadie se le había ocurrido en mi área inspirarse en las hormigas para resolver ese problema. Pero seguramente hay biólogos, hay gente que se dedica a estudiar el comportamiento de los animales, etcétera, que vieron eso y que yo puedo decir, bueno, hay estudios que muestran que las hormigas trabajan así todo, y yo además hice una observación donde me di cuenta de este fenómeno y aquí lo estoy describiendo, pero creo que siempre hay algo de lo que nos podemos apoyar y que podemos citar. De pronto traer una teoría de un área diferente a mi área. Ahí sí no, o sea, no visualizo algo que no voy a citar a nadie, a ningún trabajo de nada, porque todo se me ocurrió nada más a mí. Nadie nunca había pensado un método de solución en otro lado, en nada, ¿no? Entonces, que siempre habrá teoría que citar. Eso, no sé, estoy tratando de imaginar un ejemplo donde no hay nada que pueda citar, ningún trabajo de nadie, ninguna teoría de algo. A menos que fuera algo de uso muy común, ¿no? Que pues no necesito citarlo porque es del conocimiento general común y es más, hasta ya se nos olvidó quién propuso eso. Y luego, también creo que sí hay teorías científicas que todavía no han sido completamente verificadas y que siempre podemos ir o demostrar o sacar una contrateoría que, mira, yo te estoy dando evidencia diferente y te estoy mostrando que esa ya no es válida y parece que ahora la mía es la buena, ¿no? Y que en ese sentido sí podríamos echar abajo una teoría que alguien más había propuesto y que todos la citaban y todos pensaban que eso era lo bueno, pero que a lo mejor todavía esa teoría no había sido comprobada porque no existían los elementos, la tecnología, lo que sea, y yo hice un estudio diferente y tengo una teoría distinta, no sé, dependiendo del área. Y también creo que hay ocasiones en las que podemos mejorar el método de alguien más, ¿no? Entonces eso a lo mejor sí funcionaba y lo había propuesto fulano de tal y todos aplicaban ese método que propuso fulano de tal y pues te daba un resultado, ¿no? Pero ahora yo estoy proponiendo algo diferente que te da un resultado mejor, que te da un resultado en menos tiempo, que te da otros elementos que no te daba fulano de tal. Y entonces ahora mi método o mi propuesta es mejor que la de fulano de tal, ¿no? Pero te muestro cómo, por qué, etcétera. Y ya más adelante, ya cuando alguien trabaja en esa línea, pues te va a citar a ti y va a decir, y antes fulano de tal decía esto, ¿no? Pero ahora aquí se planteó un método distinto, etcétera. Y yo creo que el hecho en el que, o sea, que finalmente si estamos haciendo un proyecto doctoral, pues no puede ser simplemente parafrasear o citar lo que dijeron los demás. O sea, eso sí se hace en una parte de nuestro proyecto, pero en mi proyecto tengo que hacer algo adicional. Algo adicional, ¿cuál va a ser la aportación de mi proyecto doctoral? Y ahí es donde yo me corto el cordón y digo, todos estos dijeron esto, pero yo tengo de diferente o estoy aplicándolo en tal
fase, no sé, a tal población, etcétera, que no se había aplicado y estoy dando conocimiento adicional y que con eso ya hicimos la parte clave de nuestra aportación, nuestra investigación. Siempre hay que pensar que en nuestro proyecto vamos a compartir algo extra, una aportación a la que ya se hizo, no simplemente va a ser una enciclopedia o un compendio de lo que se ha hecho y estar citando y citando. Eso sí se hace, pero al principio, ¿no? Y esto me va a servir para identificar entonces dónde puede estar mi aportación. Muchísimas gracias, doctora Marcela. Pues bien, se nos ha ido el tiempo. Les agradezco infinitamente, doctora Marcela, doctor Alejandro, por estos comentarios tan interesantes y sobre todo de mucha utilidad para nuestros estudiantes, que es la finalidad, ¿no? Es la finalidad de estos eventos de vida académica que la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta tiene preparados para este cuatrimestre. Pues les agradezco mucho su asistencia, su participación, a las personas aquí en Zoom, a quien nos estuvieron siguiendo a través de Facebook. También les enviamos un cordial saludo. Gracias por todos sus comentarios. Los invitamos a revisar nuestro programa de la vida académica para que estén enterados de todas las diferentes actividades que semana a semana están llevando a cabo. Así que nuevamente muchísimas gracias, doctora Marcela, gracias, doctor Alejandro. Saber para trascender. Que tengan todos una muy bonita tarde. Y muchas gracias, felicidades. Gracias a todos.